Muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos que ya se están sumando a esta transmisión aquí en la plataforma de YouTube. Teólogo Guido Rojas. Me presento, mi nombre es Joel Moody y nuevamente tengo el placer de moderar un debate que va a estar muy bueno, emocionante, porque el título de este debate se llama Sola Fe versus Fe más obras. ¿Seremos justificados solamente por la fe o la fe y las obras también van de la mano para la justificación? Bueno, vamos a estar viendo este debate muy interesante que se va a estar llevando a cabo entre los ambos oponentes, como lo pueden ver en las pantalla, al licenciado Guido Rojas, teólogo católico, y Omar García, exponente evangélico en esta oportunidad. Así que, mis amigos y hermanos, por favor, compartan esta transmisión, como siempre lo pido, en las diferentes redes sociales, para que muchas más personas puedan apreciar y ver este debate que va a estar buenísimo. Se los aseguro, va a estar buenísimo. Bien, como es de costumbre, vamos a cederle la palabra a ambos debatientes rápidamente para que ellos se puedan presentar y luego ya dar inicio a este debate emocionante sobre la sola fe versus fe más obras. Así que le cedo la palabra al exponente o debatiente evangélico Omar García. ¿Cómo estás, Omar? Preséntate, por favor. Muchas gracias, Joel. Como dice Guido, el mejor moderador del mundo. Saludo a Guido Rojas hasta Palmira, Colombia. Soy Omar García, nicaragüense, cristiano evangélico, de profesión psicólogo con mención en clínica. Y bueno, por sobre todas las cosas me confieso cristiano. Si bien es cierto, soy un cristiano evangélico, para mí mi nombre es cristiano y punto. Así es que espero que los que vayan a ver en directo o en diferido este debate puedan ser objetivos, dejar de lado los prejuicios y juzgar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Este va a ser un debate de altura porque estoy seguro que de ninguno de los dos lados va a derivarse ningún tipo de falta de respeto. Aquí estamos dos personas muy respetuosas respecto a las ideas y creencias de los demás. Así que gracias, Joel, gracias, Guido. Bendiciones a todos los que se conecten, evangélico y católico por igual, y que Dios los bendiga. Muy bien, muchísimas gracias, Omar García. Igualmente, que Dios te bendiga. Saludos hasta Nicaragua, el país donde radicas, mi estimado. De igual forma, le cedo la palabra al licenciado Guido Rojas. ¿Cómo estás, Guido? Preséntate, por favor. Gracias, pues bendiciones. Un saludo fraternal en Cristo Jesús para Lima, Perú, donde tú resides, y también para nuestro amigo Omar en Nicaragua. No sé si él vive en la capital, en Managua, donde es. Sé que es el país de los lagos, creo que es. Se le dice así, a Managua. Perdón, sí, a Nicaragua. Nicaragua, discúlpame, Nicaragua es conocida como la tierra del lago y volcanes. Soy de Granada, que es la ciudad más antigua del continente, fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. Gracias. Y acepté esta invitación del señor Omar García porque yo ya prácticamente me estoy retirando de los debates y me quedan solamente dos, y este se lo acepté. Le propuse el tema, un tema que nunca he debatido, que me parece interesante, la sola fides versus fe y obras en el terreno de la salvación, y espero pues que sea del agrado de todos, como dice nuestro amigo y hermano Omar García, siempre en el marco del respeto y de la caridad cristiana, ante todo exponiendo cada uno lo que cree en su convicción de acuerdo a nuestras propias creencias. Saludos también extensivos a todas las personas que en este momento se están conectando en esta plataforma Teólogo Guido Rojas. Se transmite también en mi muro de Facebook, Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y también el señor Omar García también tiene también los derechos también para después retransmitirlo en sus redes sociales. Gracias también a Joel, mi gran amigo, una persona excelente, todo un caballero en el sentido de la palabra, y siempre un moderador
considero que es el más imparcial y el de también mayor experiencia. Además que también es locutor, o sea, nuestro amigo Joel Moody tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y que también es músico, por lo que me di cuenta. Gracias, bendiciones. Sí, gracias Guido, gracias también y un fuerte abrazo también a ti, a Omar y bueno, gracias también por las apreciaciones de cada uno de ustedes para con mi persona. De verdad que lo tengo en alta estima a ambos. Gracias. Bueno, mis estimados amigos y hermanos, ya ambos debatientes se acaban de presentar, tanto Omar como el licenciado Guido Rojas. Y como ya hemos dicho en un inicio de esta transmisión, el tema de este debate es sola fe versus fe más obras. Bueno, esto ya creo que es por cierto, como bien lo dice Guido, tal vez es la primera vez que va a debatir sobre este tema, pero ya se sabe, ¿no? Que dentro desde el lado evangélico, lo que profesamos los que profesan la sola fe, y del lado católico es que la fe más las obras justifican, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo ese tema, mis estimados amigos y hermanos, y como siempre les pido, por favor, compartan esta transmisión para que muchas más personas puedan apreciar este debate que va a estar emocionante. Bien, vamos a brindarle a cada uno de ustedes el formato de este debate y consta en lo siguiente. En esta oportunidad el debate va a iniciar exponiendo el debatiente evangélico Omar García con sus primeros 20 minutos de exposición. Luego, obviamente, Guido también va a tener 20 minutos para exponer. Luego, ambos debatientes van a tener 15 minutos de refutación, donde ellos van a poder replicar los argumentos de sus oponentes brindados en tiempo de exposición. Y estaríamos finalizando con un tiempo de conclusión de parte de ambos debatientes con un tiempo máximo de 5 minutos. Luego de ello se le va a ceder la palabra, obviamente, a ambos debatientes para que también se puedan despedir de la audiencia, enviar saludos como ellos lo deseen, pero sin ya mencionar nada absolutamente acerca del debate para que todo esté dentro de un orden claro y establecido, ¿no? Entonces, saludos especiales para Marvin Landero, David LDU, Ángel Hernández, Gabriel Santillán, Francisco Javier Marín Rodríguez, Dios de Orden Apología, y a todos los que se están sumando a esta transmisión, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí presenciando este debate. Bien, mis estimados, entonces vamos allá a ceder la palabra al debatiente evangélico Omar García. Permítame buscar el cronómetro para medir el tiempo. Ok. Muy bien, Omar. Entonces, ¿estás listo para comenzar con tu exposición? Sí, sí. Ok, solamente. Claro, está bien. Ok, entonces, Omar, puedes comenzar con tu exposición a partir de ahora. Adelante. Ok. Bueno, antes que nada, tengo que confesar que para mí es un honor poder debatir con el experimentado apologeta católico, licenciado Guido Rojas. De verdad, hermano Guido, te estoy muy agradecido. Ok, entro en materia. Es por todos conocido que tras la ruptura del exmonje agustino, doctor Martín Lutero, con la jerarquía de la Iglesia Católica, salieron a flote las profundas diferencias doctrinales recién descubiertas por el reformador alemán respecto al sistema teológico romano. Dentro de estas profundas diferencias se formularon una serie de principios conocidos como las 5 solas. Una de ellas es la sola fide, el principio de sola fide. Es decir, que somos justificados por gracia, por supuesto, por medio de la fe. Bueno, a continuación voy a presentar la proposición que estaré defendiendo vigorosamente, apelando a la máxima regla en materia de fe y de costumbres cristianas, a saber, pues, las Sagradas Escrituras. Mi proposición, que ya se la había adelantado al hermano Guido Rojas, reza de la siguiente manera: proposición o tesis. Las Sagradas Escrituras enseñan
no una, sino en reiteradas ocasiones y de manera consistente a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento, que el pecador es justificado, es decir, declarado justo por gracia por medio de la fe en Jesucristo, siendo las buenas obras la consecuencia o el efecto de esta fe salvífica dada gratuitamente por Dios. En esta proposición o tesis encierro todo lo que creo respecto al tema a discutirse y que voy a estar no solo exponiendo, sino también defendiendo. Lo voy a repetir. Las Sagradas Escrituras enseñan no una, sino en reiteradas ocasiones y de manera consistente a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento, que el pecador es justificado, es decir, declarado justo por gracia, por medio o mediante o a través de la fe en Jesucristo, siendo las buenas obras la consecuencia o el efecto de esta fe salvífica dada gratuitamente por Dios. Esa es mi proposición. Ahora bien, voy a defender esta verdad poniendo de manifiesto y exponiendo las siguientes premisas. Número uno, mucha atención. La historia de la salvación transmitida por la Biblia enseña que el pecador es declarado justo, es decir, es justificado por medio del instrumento de la fe. Digo instrumento porque la fe es conocida como la causa instrumental. Repito, esta primera premisa, la historia de la salvación transmitida por la Biblia enseña que el pecador es declarado justo, es decir, justificado por medio del instrumento de la fe. Y para ello voy a mencionar varios ejemplos. La Escritura dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, voy a citar el ejemplo de quizás el primer justo, Abel. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 4 dice el autor sagrado, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Era justo por las obras? Per se, no, era justo por la fe. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. El primer caso o ejemplo que cito es el del justo Abel. En segundo lugar, voy a mencionar a Abraham. Ojo, tanto Abel como Abraham son personajes que vivieron antes de la entrega de la ley. Veamos lo que dice la Escritura respecto al patriarca Abraham en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Escuchen bien, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado. ¿Dónde se encuentra esta referencia? En Génesis capítulo 15, versículo 6. En ese momento Abraham fue declarado justo cuando creyó en las promesas del Señor. Verso 4, pero el que obra o al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree, ahí está la fe puesta en acción. Si no cree en aquel que justifica, que declara justo al impío, su fe, no sus obras, su fe le es contada por justicia. Aquí está el ejemplo de Abraham. Pero voy a citar ahora un ejemplo de alguien que vivió bajo la ley. Y es nada más y nada menos que el dulce cantor de Israel, es decir, el rey David. Veamos lo que dice Romanos capítulo 4, siempre en el capítulo 4, versos del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, es decir, justifica, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, es lo que se conoce como justificación. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa
de pecado. ¿Por qué? Porque en la justificación se da una transacción donde los pecados del hombre se le imputan a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro representante, nuestro vicario, nuestro sustituto, y en cambio la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros los que hemos creído. Ok, he mencionado hasta ahorita 3 ejemplos. Abel, Abraham, que vivieron antes de la ley, David, que vivió durante la ley, pero sigo con los ejemplos. Ahora mencionaré el ejemplo de un gentil y nada más y nada menos que el carcelero de Filipo. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 30 al 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 30 y 31, dice: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: haz obras meritorias, obras de caridad o de misericordia, haz buenas obras, en fin de cuentas. No, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, ahí está la fe, y serás salvo tú y tu casa. Aquí tenemos el ejemplo de un gentil, pero continúo. Ahora me remito al apóstol San Pablo, al más grande de los apóstoles. En Filipenses, capítulo 3, dice el apóstol San Pablo lo siguiente, capítulo 3, versos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la obra de la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en fin, todos los cristianos, sin distinción alguna, somos justificados por gracia por medio de la fe. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol San Pablo: justificado, es decir, declarado justo, como lo dice la Biblia textual, 4ª edición, declarado justos, pues por la fe, por fe, en el original no está el artículo, por fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abel, Abraham, que vivieron antes de la ley, David, que vivió durante la ley, el carcelero de Filipo, posterior a la ley, Pablo, posterior a la ley, y todos los cristianos testifican la Sagrada Escritura que somos salvos por medio de la fe. Punto 2. Mi segunda premisa. La Biblia también enseña que la fe salvífica, que la causa instrumental, no es que la fe nos salva, nos salva la gracia, pero la fe es el medio, el instrumento, el canal que comunique esa gracia salvífica. Y la Sagrada Escritura enseña al respecto que la fe es un don de Dios, es decir, es un don dado por Dios inmerecidamente. Pues un don no es otra cosa más que un regalo o algo que se recibe sin merecimiento alguno. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice San Pablo, pues es don de Dios. Verso 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Causa eficiente, la gracia. Causa instrumental, la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero esa fe, dice el apóstol San Pablo, lo mismo que la gracia nos ha sido dada como un don, pues es un don de Dios. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Pero no solamente lo dice allí San Pablo, sino que con otras palabras, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, y Agustín hace un precioso comentario que no tengo tiempo para mencionarlo sobre este versículo. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, que es el inicio de la salvación, de la vida cristiana, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Es decir, aquí está San Pablo diciéndonos que tanto el comienzo como el final, como en la consumación de la vida del creyente, toda la obra la realiza Dios. Él ha concedido
el que creamos principio de la salvación, y que también en el caso de los hermanos de Filipo, que pudieran los que fueron llamados a recibir la palma del martirio. Y Hebreos 12:2 dice que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. De modo que la Escritura deja muy en claro que la fe es un don o regalo inmerecido. Punto 3. En cuanto a la salvación inicial del pecador, es decir, en el momento en que el pecador es declarado justo, es justificado, en cuanto a ello, las obras no acompañan a ni cooperan con la fe salvífica, más bien la siguen como el efecto a la causa. ¿A qué me refiero con esto? Yo no estoy diciendo que las obras no forman parte de la vida del creyente, de ninguna manera. Esto ha sido un muñeco de paja que se ha creado por personas muchas veces malintencionadas. Lo que nosotros creemos al respecto es que la salvación es por gracia, por medio de la fe sola, es decir, en el momento en que somos justificados, no es porque la fe iba acompañada de obras, sino que las obras son consecuencias, efecto, resultado de esa fe salvífica. Y la Biblia lo deja muy en claro en un pasaje precioso. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice San Pablo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuál es el papel de las obras? ¿Cooperan en la salvación? No, son consecuencia, son testimonio o testigos de la salvación ya experimentada. El versículo 10 lo deja claro. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no por buenas obras, sino para buenas obras. También en Mateo me gusta este pasaje cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Y dice en el versículo 16 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean ellos, los que son incrédulos, vean vuestras buenas obras y digan, oye, qué buenas personas que son, no, sino que digan, y para que vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios. Lo voy a leer ya que no me lo sé de memoria. San Mateo capítulo 5 versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo de las buenas obras es, entre otras cosas, darle la gloria a Dios, que los gentiles puedan ser atraídos, los incrédulos puedan ser atraídos y den, sobre todas las cosas, la gloria a aquel que solo Él la merece, nuestro Dios trino. En cuarto lugar, mi cuarta premisa es la siguiente. En materia soteriológica o en relación a la salvación, la Sagrada Escritura presentan un contraste entre la fe y las obras. Es decir, en lo que refiere a la salvación, las obras no cooperan, no participan en la salvación. Al contrario, las obras son vistas como opuestas o contrarias a la fe que justifica. No se confunda, no estoy diciendo que el cristiano no debe de hacer buenas obras. Estoy diciendo que en lo que respecta a la salvación inicial, la Escritura presenta un contraste, es decir, un antagonismo entre la fe salvífica por un lado y las obras por el otro. Veamos lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta el apóstol. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Pregunta. No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol San Pablo lo siguiente. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ahí están las obras, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo sé que posiblemente se arguya, se argumente, se esgrime el presupuesto de que, bueno, sí, en cuanto a las obras de la ley mosaica hay un claro contraste, pero ¿y qué era la ley mosaica? ¿Qué era ese código moral que Dios entregó al pueblo de Israel? ¿Era cualquier cosa? ¿No era una expresión de la santa voluntad de Dios? ¿No dice Pablo en Romanos capítulo 7 que la ley es buena, que la ley es espiritual, que la ley es santa? Que él no conoció el pecado si no es por la ley. ¿No fue el propósito de Dios de entregarle ese código moral perfecto que refleja su carácter? ¿Por qué desdeñar la ley? La ley no tiene culpa de que el hombre no se salvara, porque la ley no tenía el propósito de salvar al hombre, sino de revelarle justamente su condición de perdición, y que de esa manera justamente el hombre, aceptando su total incapacidad, depositara su fe en aquel que es el único que puede salvar al hombre. En resumen, tengo 4 puntos que he esgrimido muy ordenadamente y que he respaldado con la Sagrada Escritura, los cuales son la historia de la salvación. 2 minutos. Ok, hermano. La historia de la salvación, transmitida por la Biblia, enseña que el pecador declarado justo por medio del instrumento de la fe. Puse el caso de Abel, de Abraham, de David, del carcelero de Filipo, de Pablo y finalmente de todos los cristianos. Segunda premisa, la Biblia también enseña que la fe salvífica. La fe como medio, no como causa eficiente. Quiero hacer esa distinción de categoría. Es un don o regalo de Dios que se recibe inmerecidamente. Tercero, en cuanto a la salvación inicial del pecador, las obras no cooperan, sino que siguen, son consecuencias. Por supuesto que los cristianos debemos de hacer buenas obras, pero no las hacemos con el objetivo de salvarnos. La hacemos porque ya somos salvos. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. El árbol bueno da fruto bueno. El Hijo de Dios va a actuar conforme a su nueva naturaleza. Y en cuarto lugar, en materia salvífica o soteriológica, las escrituras presentan un contraste entre fe y obras. Por lo tanto, la fe o las obras, en este caso, no pueden ser medios de salvación. Con ello concluyo mis primeros 20 minutos de participación. Muy bien, vamos a parar el tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Omar García, por haber cumplido con tu primer tiempo de exposición. Y bueno, juntamente a pedido también de mi estimado amigo y pues licenciado Guido Rojas, y yo también, y obviamente también por iniciativa propia también pido a todos los que estamos, a todos los que están comentando en el chat, por favor, que los comentarios sean sin insultos, ni agravios, ni ofensas. Sí, por favor, le pido tanto respeto tanto a la fe católica como a la fe evangélica. Sí, solamente son exposiciones, son nada más es un debate. Nada más, mis estimados, por favor, tomémoslo como tal y siempre manteniendo el respeto y la ética que debe caracterizar a todos los que decimos ser cristianos, ¿no? Entonces, por favor, les pido de todo corazón a todos los que estamos comentando en el chat, mantener siempre esa línea de respeto, ¿no? Por amor a nuestro prójimo también, como nos lo pide nuestro Señor. Así que, bueno, muchísimas gracias entonces a todos y, bueno, gracias, Omar, por tu exposición. Entonces, seguidamente le voy a hacer la palabra al licenciado Guido Rojas para que entonces pueda iniciar con sus 20 minutos, o no sé, Guido, si vas a decir algunas palabras también, no sé, antes de comenzar con tu exposición. Sí, no, lo que tú dices, Joel, es así. El señor Omar es una persona muy respetuosa. No sé, este canal yo veo que trato de que sea lo más imparcial, por eso te invito a ti. Entonces no creo que haya necesidad de que, como dices tú, estén comentando algunos hermanos católicos términos despectivos ni al señor Omar ni a tu persona, porque pues de eso no se trata. Lo que tú dijiste es muy claro, la caridad cristiana tiene que imperar en todo lo que son los cristianos. Entonces, por favor, gracias también por esa advertencia y que
estamos aquí solamente es para un compartir. Yo siempre lo veo así, yo nunca lo veo como un ring de boxeo ni nada de esas cosas, simplemente estamos compartiendo en el mismo respeto y en el mismo amor que nos debe caracterizar a todos los cristianos. Gracias. Así es, mi estimado Guido, solamente es un compartir, tomémoslo como tal, mis estimados, ¿no? Entonces, bueno, continuamos entonces con la exposición, mis estimados. Voy a hacerle entonces la palabra al licenciado Guido Rojas para que pueda iniciar con sus 20 minutos de exposición. ¿Listo, Guido? Listo. Ok, entonces puedes comenzar ahora, adelante. Me avisas faltando 5 minutos, así por favor, si eres tan amable. Okay. Bien, yo escuché muy atentamente al señor Omar García y eso es muy respetable, la teología protestante en general de los hermanos cristianos que vienen pues de las iglesias históricas de la Reforma en general sobre el tema de la fe. Y de hecho pues también conocemos también toda lo que tiene pues que ver con Martín Lutero, un gran hombre, una persona que era muy preparada, un erudito bíblico y en teología también, y que además fue un sacerdote y monje agustino. Lo que sí de pronto, de todas maneras, eso ya son pensamientos, son corrientes teológicas. Veo yo que con las 5 solas, lo único, pues yo reconozco que la fe es importante como una primera base, lo que nosotros llamamos el inicio de la vida cristiana, las virtudes teologales. Lo que no estoy de acuerdo es con el tema sola, porque esa partícula sola, ya eso es una agregación que no aparece en ningún texto del Nuevo Testamento, ni siquiera en las 13 cartas paulinas, y si vamos a contar también la carta a los hebreos. De hecho, si vamos a mirar a ver, utilizando también esa misma teología paulina, que de hecho es importante. Ahora, yo siempre tengo que aclarar una cosa también desde la teología católica. Nosotros también respetamos a San Pablo, con todo lo que él hizo, todo su bagaje doctrinal y todo lo que es en sí los cimientos de lo que era el cristianismo primitivo como tal, pero no podemos nosotros descartar el resto también de los escritos de los hagiógrafos, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque yo no me puedo quedar solo con la doctrina de Martín Lutero y desechar todo lo anterior, incluyendo pues todos los otros libros neotestamentarios que tienen que ver base también doctrinal, porque todo es bajo la inspiración del Espíritu Santo, que tiene una cualidad que es inerrancia. Entonces yo puedo tomar como base la teología de San Pablo en sí estas cartas, teniendo en cuenta de que siempre iba dirigido a unas comunidades con una situación específica y que eso también se puede hacer una doctrina específica, pero no veo tampoco que San Pablo diga pues tajantemente y solamente de que el cristiano sea solamente justificado con la fe como un medio de salvación como tal. Incluso si nosotros vamos a ver, yo utilizo Biblias en físico, de esta que es la Biblia de Estudio de Jerusalén, quinta edición de la editorial de Screwdriver. Si vamos a una de las citas bíblicas, pues que da pie a esa doctrina, que es en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios y toda gracia a nuestro Señor Jesucristo. Veo yo que aquí es interesante porque se hablan de dos cuestiones muy importantes. Primero, la fe, también la gracia, y eso en cuestión de la justificación. Gracia, caris, en el sentido de que todo es por gracia, es un regalo inmerecido. La salvación no se la merece absolutamente nadie. ¿Por qué? Por la misma condición pecadora en que toda la humanidad estaba, destituido también de la gloria de Dios desde el pecado de Adán y Eva. Así lo ve la Iglesia Católica en ese ambiente, lo que es también el pecado original, pero Dios en su eterno amor, el amor que está por encima de todas las cosas, nos manda a Jesucristo. Por lo tanto, es gracia. Ahora, esa gracia unida, como dice aquí el apóstol Pablo, a la fe, y esa fe también nos justifica, pero no dice que solamente sea solamente una regla pues primordial. Aquí el término importante, porque si vamos al griego, el término de justificación es dikaio, que viene de la raíz griega dikaios, que quiere decir el que es justo, el que es recto. Justificar es decir que es considerar justo, declarando a esa persona justo. ¿Por qué? Porque es todo tipo de persona, no. Porque es una persona que tiene una correcta vida, una persona virtuosa, una persona buena, una persona santa. O sea, ¿qué me hace a mí justificado? La fe. Ahora, esa fe en Jesucristo es solamente que, como decía Martín Lutero, peca fuertemente y ten más fe fuertemente en Jesucristo. O sea, yo me justifico por la fe en Jesucristo. Ahora, definamos qué es fe. En eso pueden haber muchas corrientes teológicas y muchos pues comentarios bíblicos de los diferentes eruditos, pero fe para mí no es solamente la persona de Jesucristo. Fe para mí es también seguir el ejemplo de Jesucristo.
como decía un viejo adagio, los primeros cristianos, de los primeros creyentes, Christianus alter Christo, o sea, el cristiano es otro Cristo. Entonces yo veo también que en toda esa teología es mirar también todos esos ambientes para darle una correcta interpretación. Ahora, aquí aparece un verbo auristo pasivo participio, que hermenéuticamente quiere decir que es un tiempo puntual, lo que indica el tiempo definido en cada persona al ejercer su fe. Aquí viene el participio, acción previa es justificado. O sea, la acción previa que es justificado a este justo es tener fe. Pero ¿qué es un justo? Habría que mirar a ver en la Biblia qué es una persona justa. Ya lo decimos, una persona que también es virtuosa, una persona santa, una persona que no se puede escudar solamente porque yo amo a Jesucristo. ¿Y qué pasa con ese amor? ¿Es un amor y es una fe a nivel personal egoísta, o es una fe y es un amor que tiene que dar frutos en caridad y en amor al prójimo? Porque ahí también radica también lo que fue la enseñanza de nuestro Jesucristo. Pero si vamos a hablar también de ese mismo término justificar, vamos a mirar a ver otra contraposición. De pronto no le gustaba mucho a Martín Lutero lo que es la carta de Santiago, lo llamaba como el Evangelio de paja, cuando habla también de que los elementos al cual vamos a ser juzgados, o sea, al final el oro, el crisol y la paja es de un grado inferior, pero no podemos también descartar, porque hasta el mismo Pablo consideraba a Santiago como una columna y baluarte de la verdad. O sea, tiene tanta autoridad también en este tema el apóstol Pablo, que es un apóstol después, el apóstol de la resurrección, el que se hacía llamar el aborto de los apóstoles, el menor de los apóstoles, a este que él mismo consideraba como un pilar fundamental al lado de Pedro y al lado de Santiago. Por eso es que para la Iglesia Católica es todo un complemento. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 24, vemos también algo muy interesante también, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Este que sí caminó 3 años con Jesucristo, este que sí lo vio, lo palpó, vio cuando había resucitado y lo vio ascender al cielo. No estoy tampoco negando también la labor, pues, y el ejemplo del apóstol Santiago, pero haciendo esa clara diferencia que él mismo también reconoce al uno superior al otro. En el capítulo 2, versículo 24 de esta epístola católica, en el sentido de la universalidad, hay que tener en cuenta que la otra epístola de San Pablo, aunque es su carta magna, la carta a los romanos, estaba dirigida directamente a los romanos, en el mismo ambiente en que vivían los romanos cristianos, y también en la misma situación y en la misma enseñanza. Ahora, esta tiene un carácter un poco más global. ¿Por qué? Porque es una carta apostólica, en el sentido de que el apóstol Santiago le escribía a los cristianos en general. Y eso también desde la hermenéutica, de los mismos eruditos bíblicos, eso también es claro también hacer esas diferencias. En el capítulo 2, versículo 24, dice también este apóstol, dice, ya veis cómo las personas es otra vez justificada. ¿Pero por qué? Aquí cambia, por las obras en primer lugar y no por la fe solamente. Y aquí también es interesante porque aquí aparece la partícula solamente, o sea, algo que también hace referencia el doctor Martín Lutero cuando dice sola, eso sí se lo inventó él. Aquí el apóstol Santiago, que también tiene esa autoridad, que fue ungido por el Espíritu Santo después de Pentecostés, vuelve a repetir, no excluye la una, pero antepone la otra. Ya veis cómo las personas es justificada por las obras y no por la fe solamente. No descarta lo uno y lo otro. Aquí en el griego koiné, el término es dikaiotai, presenta en indicativo en voz pasiva de, otra vez, de cuál es la raíz, lo mismo de la raíz anterior, que es dikaio. O sea, el que es justo, el que es santo, el que es recto, el que es observante, el que cumple los mandatos de Dios, que aquí significa el que es puesto como justo, es decir, la fe va también antepuesta a lo que es las obras en el creyente. O sea, lo uno es complementario con lo otro. Lo uno no descarta lo otro. Pero más aún, si vamos a mirar a ver, porque en todo pues, en la misma doctrina de Pablo, no veo yo una regla de fe, una regla doctrinal donde las 13 cartas de Pablo, porque la carta de los hebreos siempre se discute, algunos piensan que es de Pablo, otros de Apolo, otros del mismo Bernabé, incluso algunos también creen que fue de Clemente, tercer obispo de Roma. Pero también vemos también lo mismo que decía el mismo Pablo, dependiendo de las circunstancias, dependiendo a la cual él iba escribiendo a esas iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía y Grecia, vemos también cómo eso no es, o sea, San Pablo no recalca pues solamente una manera tajante, por así decir, una manera vertical nomás solamente, que solamente sea la fe. Nosotros reconocemos que la fe, y así lo vemos teológicamente, es el primer baluarte, como decíamos, de las 3 virtudes teologales. Pero es la primera, pero no es la más importante. Y eso también lo vamos a demostrar con doctrina paulina, lo mismo de su epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo
13, también es muy importante. Dice jerarquía entre los carismas, himno de la caridad. Esto después en Biblia de Jerusalén, que para algunos eruditos es la más apegada a lo que son los originales, o sea, es de gran erudición. Y dice así el apóstol, ya no escribiéndole a los romanos, sino a los de Corintio, en Asia Menor, dice, en tiempo presente, perfecto, dice, ahora, sentido presente, subsisten ¿qué? Tres cosas. Primero, pone de manifiesto la fe, la misma que veíamos de Romanos 5.1, pero esa fe va acompañada de otra, de la esperanza y sobre todo dice de la caridad. En otras versiones aparece el término amor y no concluye ahí porque el mismo apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, acordemos que el mismo nos Dice en la carta a los Gálatas que todo lo recibió por Jesucristo, dice, estas tres son unas realidades concretas, pero ¿cuál es la mayor de todas? Dice que la mayor de todas es ¿cuál? Es la caridad. O sea, aquí también veo yo el término caridad o amor es ágape, indica gramaticalmente que benevolencia, generosidad, compasión, buena voluntad. ¿Con quién? Consigo mismo. Solo una fe egoísta, una fe solamente en mi relación directa con Jesucristo. No, una fe en relación a los demás, al prójimo. El término prójimo es el más cercano a mí. El amor a nuestro prójimo, afecto fraternal, que era lo que tenía que mirar en las primeras comunidades cristianas. Puede traducirse exegéticamente que lleno de amor, todo amor. O sea, eso es lo que tiene que exaltar y tiene que mostrar el cristiano. Acción en presente continuo hasta el final. ¿Cuál es el final? La parusía, porque si usted ve exegéticamente en esa misma epístola del apóstol Pablo, unos versículos anteriores, dice que todo eso es importante hasta que llegue lo que es perfecto. Lo que es perfecto es Jesucristo. O sea, para el creyente, para los corintios, era importante la fe en primer lugar, la esperanza en la parusía, porque siempre los primeros cristianos hasta mediados del siglo II creían igual Pedro, igual Pablo, igual Juan, de que la venida de Jesucristo era eminente, pero hasta que llegue Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice que ante todo tiene que primar la caridad o el amor, sin descartar las dos anteriores. Exegéticamente los mismos biblistas han dicho que implica que el creyente tiene que persistir y perseverar en qué, ante todo en el amor ágape, en el amor fraterno. Entonces eso también creo que es importante y hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué podemos decir también de otros los apóstoles que él mismo decía, que fue también el discípulo amado y que es llamado como Juan el teólogo? Este también es muy importante porque este apóstol, que también estuvo presente en lo que fue la crucifixión de Jesucristo, al cual le regaló un don muy especial para nosotros los católicos, que es haber cuidado a su madre, y el único que estuvo presente en el momento de su amor supremo por nosotros. También las cartas de Juan, las cartas joánicas a la comunidad joánica son también de gran relevancia, sobre todo porque son con lo que terminan el ciclo de lo que llama el Nuevo Testamento, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, fechadas más o menos hacia la década de los 90, finalizando el año 100, a los fieles en Éfeso, en Turquía. También, ¿qué le dice? ¿Qué manifiesta el apóstol Juan? No en contraposición a Pablo, que solo habla de la fe inicialmente, no en contraposición a Santiago, que habla de la fe con obras, no a los tres virtudes teologales que también veíamos también en el apóstol Pablo en otra carta, en la carta a los Corintios, ya explicado también desde la misma morfología, desde la misma gramática, desde la misma sintaxis, para que no quede ninguna duda, sino también qué era lo que él expresaba. Como ese gran líder, el último de los grandes apóstoles, testigo ocular y con que se termina la revelación divinamente aceptada en el plano escritural. Dice en su primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, también algo bien significativo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, ¿es qué? Es un mentiroso. Así puede tener toda la fe que quiera, pero ese amor es un amor egoísta, es un amor árido, es un amor desierto. Y sigue diciendo, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien sí ve. Y aquí aparece también otro término también que viene de la par, como lo veíamos de la carta a los Corintios gramaticalmente, el término amor, otra vez aquí es agapeo.
y quiere decir un amor mucho en cantidad, casi lo mismo exegéticamente. Y eso lo dicen son eruditos protestantes, porque yo consulto los eruditos protestantes de la Biblia, de la Biblia de la palabra clave, la concordancia Strong, el diccionario expositivo Vine, Biblia MacArthur y demás. La Biblia Matthews Henry. La Biblia de MacArthur no, la Biblia Matthews Henry no, son expositores del mundo evangélico de gran trascendencia. Y dice que ese amor ágape, exegéticamente, es en dos sentidos. En un sentido moral, de persona como tal, de, como decíamos, el cristiano ante Cristo, y también en un sentido que social, o sea, en un sentido que se expande, en un sentido que tiene que dar frutos, que tiene que reconocer al hermano a quien sí está viendo como si fuera la imagen misma de Jesucristo. Ahora, en la misma doctrina paulina es importante mirar a ver que si nosotros vamos a mirar todo lo otro de Pablo, también vamos a hacer una comparación, lo que se llama la concordancia, concordancia de textos, porque no podemos solamente quedarnos en un solo texto, sino que mirar un texto en relación a otro texto. Los mismos tres baluartes que Pablo dice, la fe, la esperanza y la caridad. 5 minutos. Gracias. También aparecen en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. O sea, no hay una forma de que un biblista, un teólogo, un apologista evangélico me demuestre a mí que unánimemente y en un solo criterio doctrinal, el apóstol Pablo solo hace referencia solamente a la fe. Aquí estoy demostrando todo lo contrario. Volvemos otra vez a doctrina paulina. Pongo como referencia, como decíamos, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3, que sin duda es anterior. También en ese mismo contexto también de lo que veíamos anteriormente, las otras citas también, incluyendo 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Y también podemos mirar como referencia 1 Tesalonicenses 5, 8, en 1 Corintios 13, del 7 al 13, en todo su contexto. Y también carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 5, la misma carta que es baluarte de nuestros hermanos evangélicos, la carta a los romanos también, Romanos 5, del 1 al 5, en Romanos 12, 6, 12, en Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 5, que esa después la vamos a tener como referencia, en Efesios capítulo 1, versículo 15, 18, en Efesios 4, del 2 al 5, en 1 Timoteo 6, versículo 11, en Tito 2, 5, también algunas baluartes también en esa misma línea, en Hebreos 6, 10, 12, en Hebreos 10, del 22 al 24, en 1 de Pedro 3, 9 y 21. Además se encuentra también junto al amor, a ese amor ágape, a ese amor generoso, a ese amor de entrega a los otros, también la fe, unidos también. Eso lo podemos mirar a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, también la caridad paciente en el sufrimiento, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, y también como referencia 2 de Corintios capítulo 13, versículo 3. O sea, son muchos los textos. Si vamos a hablar solamente de doctrina paulina, en el cual nosotros podemos mirar a ver de que es todo una gama de ideas, de pensamientos que él mismo ponía de manifiesto también a estos primeros cristianos. O sea, no es solamente como se nos ha dado a entender, y que pues eso fue un pensamiento de Martín Lutero que respetablemente todas las otras iglesias cristianas adoptaron, pero eso no es lo que nosotros encontramos originalmente en la palabra de Dios, ni tanto en el apóstol Pablo, ni en el apóstol Juan, ni tampoco también en los otros escritores sagrados, incluyendo, como decimos, también el apóstol Santiago. Ahora, veamos también como referencia que veíamos también la carta del apóstol Pablo también. Con esto finalizo. En la carta a los Colosenses también, otra de sus cartas pastorales a los fieles de Colosa también en Asia Menor. Veamos a ver también qué nos da a entender aquí también el apóstol Pablo, porque si vamos a hablar exegéticamente solamente un solo texto y vamos a hacer toda una doctrina solamente un solo texto, nos vamos a quedar cortos, inclusive en el mismo pensamiento de este gran apóstol que era pues discípulo inmediato de Gamaliel y que tenía pues toda lo que era la ley y todo lo que era la Torá y el Antiguo Testamento, tal vez el apóstol de mayor erudición y mayor preparación bíblicamente hablando. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 4 y 6, con eso termino también, dice el apóstol Pablo, esta vez lo voy a hacer con esta Biblia latinoamericana del Verbo Divino también, dice, vamos a mirar lo que dice Pablo: por lo que hemos sabido,
su fe en Cristo, mire, antepone primero la fe en quién, en la persona de Cristo Jesús, y qué, y la partícula kai da una unidad, y qué, y de su caridad, otra vez, la caridad, ¿para con quién? Para con todos los santos. Así era como se denominaba a los primeros cristianos. Los primeros cristianos se llamaban los santos, los que hacían partícipes, los amigos, los hermanos. Esa es una variante, santos, kadosh en hebreo y hadios en griego, que también lo encontramos también en todo el Nuevo Testamento. Pues están esperando que la herencia que les está reservada, ¿en qué? En el cielo. O sea, para llegar al cielo es necesario que la fe y la caridad, que conocido por la palabra de la verdad, el evangelio, la buena noticia, ya está entre ustedes lo mismo, que va creciendo y dando ¿qué? Frutos por todas partes en el mundo también, lo que hasta entre ustedes, desde aquel día en que recibieron y conocieron el don de Dios, que todo es verdad. O sea, el don de Dios es ¿qué? Es caridad, el don de Dios es amor, el don de Dios da frutos y tiene como recompensa la vida eterna, según lo que encontramos acá, doctrina paulina, Primera de Corintios capítulo 1, verso del 4 al 6. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Guido Rojas, por haber cumplido con tu primer tiempo de 20 minutos de exposición. Y bueno, mis estimados amigos y hermanos que nos están acompañando en esta transmisión, este primer bloque que consta de las exposiciones se acaba de finalizar. Ahora vamos a dar inicio al bloque o este segundo bloque de refutación, donde cada uno de ellos tendrá 15 minutos para poder replicar los argumentos de sus oponentes en esta oportunidad. Se pone ya interesante este debate. Ahora vamos a ver las respuestas que cada debatiente va a ofrecer a la exposición inicial de sus oponentes. Así que le cedo la palabra a Omar para que pueda iniciar con sus 15 minutos. ¿Estás listo, Omar? Sí, solo te agradecería que por favor me avisaras con 2 minutos de anticipación. Claro, perfecto. Está bien. Ok, yo voy a proyectar entonces el cronómetro en la pantalla para ambos entonces para que ya así se puedan guiar. Ok, bueno. Entonces, a partir de ahora, Omar, puedes comenzar. Adelante. Ok, empiezo. Lo que no pueda abarcar en estos 15 minutos, pues trataré de hacerlo en los otros 5 minutos. El hermano Guido reconoce que la fe es importante en el inicio de la vida cristiana, pero se resiste por el término sola fe. Pero curiosamente, la misma Biblia católica, voy a citar la Biblia católica, a ver, aquí la tengo, la Biblia de Jerusalén, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, estoy en una versión online porque yo no la tengo en físico, dice Gálatas 2:16 lo siguiente: conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído que en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Voy a volver a repetir, voy a volver a leer esta parte. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, solo por la fe en Jesucristo. No estoy citando una versión protestante, sino nada más y nada menos que la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica de Jerusalén. Ok, además, cuando nosotros vamos al texto griego, nos encontramos con la particularidad, hermano Guido, de que no aparece el artículo, por ejemplo, en Efesios 2:8, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Ese artículo, la fe, no aparece en el original, sino que simplemente dice por medio de fe, porque se entiende que la fe es única, es exclusiva en ese sentido. Ok, entonces en primer lugar, refuto esa parte donde Guido Rojas dice que esa partícula sola fe no se encuentra en la Sagrada Escritura y que fue
un capricho del doctor Martín Lutero, cosa que yo realmente no me he basado en los postulados de Martín Lutero para sustentar mi exposición. Y lo refuto, pues, justamente citando la Biblia de Jerusalén en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, bueno, que hay que entender los textos que yo he citado, que se encuentran insertos en contextos específicos y que fueron escritos estos versículos para comunidades concretas. Yo estoy totalmente de acuerdo. El estudio del contexto es muy importante. Saber quiénes son los destinatarios, la fecha de redacción, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos olvidar, Guido y demás, que la Biblia trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, la Biblia no solo fue pertinente para los hermanos de la iglesia en Roma, los hermanos de la iglesia en Galacia, los hermanos de la iglesia en Éfeso o en la ciudad de Filipos. No, la palabra de Dios trasciende en este sentido las edades y por lo tanto esas palabras que fueron dirigidas en primera instancia a un público concreto tienen total validez y pertinencia para los cristianos de hoy en día. Es palabra inspirada de Dios y como dice según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Inspirada a quién? ¿Para cuándo? ¿O para quiénes solamente? ¿Para los de la época de Pablo y del resto de los apóstoles? Por supuesto que no. Dice también el hermano Guido, bueno, explica el término dicaio, que significa recto, bueno, que se traduce como justo, pero y tú eres, lo voy a hacer a modo de plática, Guido, tú eres teólogo, yo te considero teólogo, tú eres un licenciado en ciencias religiosas, y tú sabes que las palabras tienen un significado no solamente a nivel semántico, es decir, no solo voy al diccionario a ver qué significa la palabra. En el lenguaje bíblico, las palabras no solamente tienen un significado a nivel semántico, también tienen un significado a nivel teológico. Por ejemplo, la palabra evangelio fue tomada del mundo pagano, adoptada por el cristianismo y a partir de entonces tiene una acepción diferente del uso que antes tenía. La palabra iglesia, por citar otro ejemplo, incluso dentro de la misma escritura, un término adquiere diferentes connotaciones de acuerdo al contexto. Por ejemplo, el término justificación en los escritos de Pablo es claramente forense, es decir, Dios declara justo o no culpable al pecador en virtud de la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, el término justificación o sus derivados en la carta de Santiago, yo no considero que sea el apóstol, sino el hermano del Señor. Esa carta, cuando Santiago habla de justificar, no utiliza el término justificación en el mismo sentido que lo hace el apóstol San Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algo que le llaman usus loquendi. Y tú como teólogo me imagino que ya lo has escuchado. Es decir, los términos tienen un uso particular, no solo para una época y para un auditorio concreto, sino también para un autor en un contexto determinado. Así es que dicaio, pues ciertamente significa lo que tú dices, pero en el contexto de Paulino hace referencia a un juez que frente a un reo que es acusado por haber transgredido la ley de Dios es declarado no culpable, es decir, es justificado porque se le imputa la justicia de Cristo, mientras que Cristo, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, es decir, él cargó, como dice Isaías 53, nuestros pecados. Y es lo que se conoce como una muerte vicaria. Dice, estoy tratando de entender a mi letra. Bueno, cita Guido, yo ya lo había previsto, Gálatas capítulo 2, verso 14. Gálatas capítulo 2, verso 14 hasta el 26. Es muy interesante porque muchos han creado una falsa disyuntiva, dicotomía y controversia entre San Pablo y el autor de esta carta.
En primer lugar, quiero citar un dato interesante. Guido, tú sabes que la carta a los romanos, por ejemplo, se escribió posteriormente a la carta de Santiago. Se calcula que Santiago se escribió alrededor del año 49 o 50 después de Cristo. Posteriormente, San Pablo escribe la carta a los romanos. Esto es muy importante, este dato es muy curioso. Así es que no es que Santiago de ninguna manera viene a corregir a Pablo, porque de hecho Pablo escribe los textos que yo he citado posteriormente al escrito de Santiago, hermano del Señor. Ahora bien, ¿está contradiciendo realmente Santiago a Pablo? De ninguna manera. Nosotros creemos que la escritura no se contradice, es infalible, inerrable y es inspirada. Entonces, ¿a qué se está refiriendo realmente Santiago? Vamos a ir, no lo voy a poder analizar por completo, me es imposible por razones de tiempo, pero es muy interesante cuando hacemos una exégesis de cada uno de los versículos en cuestión de manera prejuiciada. Nota bien, en primer lugar, Guido, que esta carta no está dirigida a ningún inconverso, está dirigida a cristianos. En el versículo 14, por ejemplo, dice Santiago 2:14, hermanos míos, así se introduce en esta sección. Es decir, está hablándole no solo a compatriotas, sino también a hermanos espirituales. Y dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene? Dice allí, si alguno tiene, no. Dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. A ver, Santiago no está censurando ni conminando a aquellos que tenían fe, sino a aquellos que decían de palabras que tenían fe, pero cuya fe no iba acompañada de obras de caridad. Que yo dije en una de las premisas que la fe que yo predico, la fe en la que yo creo y en la que creen la mayoría de los protestantes, no es una fe muerta, no es una fe estéril, no es una fe vacía, sino que es una fe que tiene como efecto o como resultado buenas obras, como dice también San Mateo 5:16, así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. O como dice San Mateo 7:20, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el cristiano debe de hacer buenas obras, eso es parte del resultado de haber creído en Jesucristo y de ser salvo. Pero había muchos hermanos en la comunidad a la que dirige Santiago esta epístola que solo tenían fe de palabras. Por eso es que la amonestación de Santiago es clara. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Es decir, es una fe de palabras. Y sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué aprovecha decirle a alguien, Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te provea, cuando yo puedo ayudar a ese hermano que se encuentra desnudo, hambriento, pasando necesidades? Entonces, lo que está censurando, lo que está culminando Santiago, no es la fe auténtica, sino la fe de palabras de aquellos que decían que creían en Dios, que eran hijos de Dios, que le decían al hermano, calentaos y id en paz, pero que no hacían absolutamente nada. Es una fe muerta, es una fe demoníaca, esa fe no es salva, esa fe no es la que yo estoy defendiendo. Sigue diciendo, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Es lo que yo he dicho, es un cristiano que no demuestra a través de sus acciones que realmente ha nacido de nuevo, pues no se le puede considerar cristiano. Jesús por eso nos dio un parámetro. Dijo, por sus frutos lo conoceréis. No es que el fruto hace el árbol hace el fruto, pero el fruto es efecto de la naturaleza del árbol. Asimismo, el cristiano que realmente ha nacido de nuevo, el auténtico hijo de Dios, por naturaleza va a hacer buenas obras, pero no las va a hacer para ser salvo, porque eso es entonces
granjearse la salvación de alguna manera. O sea, el hombre tendría de qué gloriarse, cosa que la Biblia no permite en este sentido, que a Dios se le quite ni siquiera un ápice de la gloria que solo él merece. Sigue diciendo, pero alguno dirá, noten la repetición de que solo se trata de pura demagogia, en usar un término moderno, de aquellos que decían tener fe, pero no lo demostraban con sus acciones. Es como el amor. Yo puedo decir, yo amo a mi prójimo, pero ¿qué pasa si ese amor no se traduce en buenas obras, Guido? Eso es un amor falso, es un amor de palabras, es un amor fingido. Mientras que si yo, además de decir que amo, o sin necesidad de decir que amo a alguien, yo hago buenas obras por esa persona, obras de caridad, esas obras dan testimonio de mi amor por esa persona. ¿Qué quiere decir con esto? Que de la misma manera, bueno, se me fue el tiempo solo en esto, de la misma manera la fe se visibiliza, se hace visible, se hace patente a través de las obras. No es que la fe tenga que ir acompañada de obras en el momento de la salvación, en el momento en que creo, para que yo pueda ser salvo. Porque entonces la salvación sería en parte de Dios y en parte del hombre, sino que la fe salvífica, en el acto mismo en que yo soy declarado justo delante de Dios, solamente soy salvo por la gracia y por medio de la fe. Luego, ya como cristiano, en mi andar cotidiano, yo voy a realizar buenas obras. Las obras de caridad que habla, por ejemplo, Mateo 25. Bueno, algo que quiero decir, el poco tiempo que tengo. Guido, yo no vine a discutir que no exista más que una virtud teologal. Yo no vine a decir que solo existe la virtud teologal de la fe y dejando de lado el amor y la esperanza. No, yo sé de las 7 virtudes, 3 virtudes teologales, las otras 4 virtudes. Yo sé muy bien eso. La escritura es clara, el amor, la esperanza, pero la naturaleza de la fe, la función de la fe es distinta. Además, cometes un error cuando no distingues que hay fe salvífica, Efesios 2:8, fe como gracia salvífica, Efesios 2:8, fe como don del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, y fe como fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5. Entonces hay que hacer esa clara distinción para poder de esa manera delimitar bien el tema y hablar justamente de la fe que salva, de la fe como medio salvífico. Ok. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Tiempo cumplido. Bien. Gracias, mi estimado Omar, por haber cumplido con este tiempo de refutación que constó de 15 minutos. De igual forma, voy a hacerle la palabra al licenciado Guido Rojas para que también pueda replicar a los argumentos de su oponente Omar en tiempo máximo de 15 minutos. ¿Listo y preparado, mi estimado Guido? Listo. Muy bien. A partir de ahora. Adelante, Guido. Gracias. También me pones el cronómetro faltando 2 minutos. Okay. Bien, gracias. Bueno, quiero empezar primero. Cuando yo hago un debate no me gusta siempre poner al contrincante como si fuera un mentiroso o él no tuviera la verdad ni nada de esas cosas. Yo respeto mucho la posición del otro antes me enriquece a mí. Lo que sí quiero aclararle a nuestro amigo el señor Omar, que cuando él cita en la Biblia de Jerusalén, yo sí la tengo en físico. Esta es la Biblia de Jerusalén, 5ª edición. Revisada, aumentada de la editorial de Screver, o sea, es una Biblia católica. Si vamos a ver a la cita que nos está dando como referencia de una Biblia electrónica que él nos puso, que es la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 16, está en la página 1827, aquí está, carta a los Gálatas, ya pues evidentemente no se va a dar bien, pero aquí no dice lo que nuestro amigo, la partícula sola, eso no lo dice acá. Lo voy a leer tal cual como está, porque esta es la revisión ya aumentada, es la 5ª edición, salió en el año 2000, o sea que es la última de las Biblias de Jerusalén. Dice así: consciente de que la persona
justificada, y aquí algo importante, porque eso tampoco da pie a exegéticamente a lo que nuestro amigo Omar está hablando, porque aquí está hablando el apóstol Pablo no de cualquier obra, sino de las obras de la ley, o sea, las obras que tenían que ver con la ley mosaica, todo lo que tenía que ver pues con todos esos preceptos también que de la parte pues en el cual los cristianos heredan. O sea, vuelvo a repetir, a pesar de todo, conscientes de que la persona no se justifica porque por unas obras de amor ágape al prójimo, no, por las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica, sino, y aquí no aparece el término sola, no, sino por la fe en Jesucristo. Así aparece en esta Biblia católica de Jerusalén en físico, no aparece la partícula sola. Dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, tratando así de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. O sea, vuelvo a poner otra vez, las obras de la ley mosaica, toda la ley pues, del talión, todas esas obras ceremoniales de purificación, el mismo sabá, la circuncisión y todos los diferentes diezmos, toda esa ley mosaica pasa a un segundo plano por una ley superior que es la ley del amor, y ese amor ya lo demostré en 1 Corintios 13:13, es un amor ágape, un amor en relación al prójimo, no un amor propio. Entonces con eso quería primero que todo aclararle al señor Omar García de la Biblia de Jerusalén en físico que aquí no aparece la partícula sola. De pronto en esa Biblia electrónica sí, pero yo la tengo en físico. Veía a nuestro amigo también cuando decía en la carta a los Hebreos, que decía capítulo 12, capítulo 13, donde habla también de los que son pues de esa gran nube de testigos, y hacía como referencia el primer justo, y otra vez el término justo dicario, en todas las raíces gramaticales, justo, bueno, santo, virtuoso, generoso, o sea, gramaticalmente y morfológicamente usted puede coger esa variante. Ya de ahí, como decía nuestro amigo Omar, que de ahí usted vaya a hacer ya una concepción de orden exegético, orden teológico, de acuerdo a la misma morfología y gramática, eso sí ya está en los mismos biblistas y en los mismos teólogos que tienen esa misma libertad. Por eso hacía énfasis, aunque nuestro amigo Omar decía que no era de los Martín Lutero, pero antes de Martín Lutero ese término, la partícula sola no existía, al menos que me muestre él también qué teólogo o qué biblista anterior a la Reforma Protestante y con Martín Lutero haya hecho hincapié a la partícula sola anterior a la fe. De hecho, inclusive si nosotros vamos a ver qué era la fe, por qué fue justo Abel, solamente porque tenía fe en Dios, no. La fe de Abel en contraposición a su hermano mayor primogénito Caín era esto, porque dice acá, lo vamos a hacer de Biblia Scofield, es una Biblia evangélica en físico, el libro del Génesis en el capítulo 4, dice en el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, que de la más gorda de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. ¿Por qué era justificado Abel? No solamente porque era un hombre bueno, sino también porque era generoso, porque ofrecía, o sea, ofrenda ya es algo que va relacionado con esa fe, no es una fe solamente de orden pues espiritual, no, era una fe que estaba reflejada en obras. ¿Cuál era la obra por la cual fue justificado Abel y no Caín? Porque Caín era agricultor. Algunos exégetas, aunque no lo dicen, dice que ofrecía los peores frutos a Dios, tal vez los de mejor calidad. No, aquí no dice, en el mismo autor del libro del Génesis, en el versículo 4, ¿por qué? Porque daba a Dios la ofrenda, o sea, el sacrificio de su mejor de las ovejas para él. O sea, lo mejor era para Dios. O sea, que esa no era una fe personal, sino una fe en la cual él se desprendía también, en este caso, es la mejor de sus ovejas, para que así fuera también justificado por Dios. O sea, vemos que no es una fe, como decíamos, una fe egoísta, una fe personal, sino una fe de generosidad. En este caso, con el autor supremo que es Dios. También veía con nuestro amigo Omar García y hermano, también hablaba de la fe de los paganos, se hablaba del carcelero, es importante también, pero si vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles también, vamos a hablar de un pagano también, que también tiene una gran relevancia también, el primer pagano convertido, que es nada más y nada menos, no el carcelero, sino Cornelio, que aparece también en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, y vamos a ver por qué era también Cornelio Dios tenía su mirada en él, a pesar que era de los Goín, ¿no? Los Goín, término en griego que decir de las otras naciones, los que están apartados de la salvación, porque la salvación era solamente por los judíos, y venía por los judíos, y se dio en un judío, en este caso Jesucristo, pero por el mismo amor de Dios, al entregar a su hijo ya esa redención,
adquiere una connotación universal, de ahí el término católica en griego, que abarca a toda la humanidad, y que lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde nos habla de hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Pero ¿por qué era también un hombre justo, un hombre bueno, recto, alguien que no era de la nación de Israel, ni siquiera era circunciso, sino era un temeroso de Dios? Dice aquí en la palabra de Dios, dice en el capítulo 10, en el versículo 1 y 2, dice, había en Cesarea, donde había una fortificación romana, donde el cual también estaba pues también el pretorio, donde estaba también el procónsul que custodiaba esa región, como fue en tiempos de Jesucristo Pilato. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, o sea, decir, era un oficial romano, de la compañía llamada la Italiana. Y vemos a ver las características que nos da este hombre que era pagano. Dice, era que piadoso y temeroso de Dios, así se les conocía, con toda su casa. Cuando se habla de casa, incluye también la esposa, los hijos y los siervos, y también las personas que estaban a cargo de él. Y dice también, ¿cuál era la característica de él? Anterior a todo lo que podemos hablar de la justificación por la fe de Pablo y todas las cuestiones. ¿Por qué era? Porque era agradable a Dios. Dice aquí también, porque tenía solamente fe en un Dios que no era de su religión, que no era de su nación. No. ¿Por qué? Aquí mismo lo dice, a pesar de que también era temeroso y que también era una persona orante, dice también, porque hacía muchas limosnas en el pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, la limosna de este Cornelio iba unido también a la oración, y por eso es que era un hombre temeroso de Dios, y por eso también tuvo el agrado de Dios. Y por eso dice en el versículo 22, dice, ellos dijeron con el mismo ángel que le dice a Pedro que vaya y pues bautice todas esas leyes, pues, en el cual un judío no podía cruzar el umbral de la casa de un pagano porque se contamina, ya todo eso pasa. A eso sí se refiere Pablo con todas esas leyes también mosaicas de la anterioridad y también todas esas mismas tradiciones que hacían los fariseos. Dice ese ángel a Pedro, dice, Cornelio, el centurión varón, ¿cómo era? Justo. Oiga, aquí está otra vez, el término justo es dicayo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerlo venir a su casa para oír sus palabras. ¿Por qué era justo? ¿Por qué era temeroso de Dios? No solamente por su una correcta vida, no solamente porque un hombre de oración, sino también porque ahí ligado a todo eso, no en un segundo plano, sino en un mismo plano, porque también porque hacía muchas limonas. Y eso, la limona, es uno de los preceptos del judaísmo. En el judaísmo antiguo, el Antiguo Testamento, habían tres grandes preceptos, que era la oración, el ayuno y el amor al prójimo. Que eso mismo nosotros lo hemos justificado también en la misma carta del apóstol Santiago, que de hecho aquí también en la Biblia de Estudios Scofield nos dice Santiago, epístola de Santiago. ¿Cuál es el autor? Dice, fue escrita por Jacobo, también llamado Santiago, el hermano del Señor, y que fue la cabeza de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Por eso es que es importante esa epístola del apóstol Santiago, porque no solamente era el líder el que manejaba esa iglesia madre que era la iglesia de Jerusalén, sino también porque era conocido como un pariente, un hermano de Jesús, y que también estuvo en el círculo de los discípulos que caminaron con él anterior a Pablo. Y por eso es que nosotros vemos también en la carta de Pablo, en la carta de Santiago capítulo 1, versículo 27, dice algo también muy significativo. Dice, la religión, que viene del griego religare, unir o atar, dice pura y sin mancha, o sea, lo que es más santo. Delante de Dios Padre está en esto. En primer lugar, ¿qué? ¿Tener fe? No. Visitar a los huérfanos y a las viudas, que eran los llamados los anahuín, los pobres de Yahvé, en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de lo que era el mundo. O sea, aquí vemos también cómo otra vez el mismo apóstol Santiago también, esta vez en otro pasaje también dice que la religión pura y sin mancha. Ya en la nueva alianza, ya en la era de la gracia, en el nuevo pacto, también seguía ese mismo precepto de lo que eran también cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos. O sea, otra vez, era una fe que se tenía que demostrar. Y no era algo opcional, como dicen de pronto nuestros hermanos. No, es que entonces la caridad va unida a la fe. No, va intrínsecamente, y en algunas ocasiones, como en este caso, va por encima de la fe. Porque aquí no veo en ninguna parte donde diga que tenía que tener fe. No, sino que era una obligación, era un requisito de orden social, de ese amor, como decíamos, ágape,
moral y también social, el amor al prójimo, el cuidar a las viudas y a los huérfanos. Y es por eso que en la iglesia primitiva, la iglesia cristiana católica también tenía albergues, hospitales, ancianatos. Bueno, eso usted lo puede constatar también en diferentes pasajes también de cualquier libro sobre historia universal. Ahora, veamos también uno de los últimos parámetros que nos da el apóstol Juan, cuando escribió el libro del Apocalipsis o Revelación, también en la isla de Patmos, desterrado, con que se termina el ciclo de lo que es el Nuevo Testamento. Esta vez vamos a ir a lo que es el Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 12, otra vez en Biblia Scofield, que es de la Reina Valera del año 1960. Dice también el apóstol Juan, dice, he aquí, yo vengo pronto, hablando de Jesucristo, o sea, la parucía, y mi galardón conmigo. ¿Cuál es ese galardón? Ese distintivo, ese galardón, o sea, ¿cuál es ese premio que va con Jesucristo? Dice, para recompensar a cada uno según sean sus obras. No obras de la ley, no, obras de amor ágape, lo mismo que veíamos en su primera carta en el capítulo 4, lo mismo que veíamos en la carta de Santiago, lo mismo que veíamos en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 13 también, que es importante la fe, la esperanza y la caridad en presente continuo. ¿Hasta qué? Hasta la parucía, pero de todas tiene que imprimir ¿qué? Tiene que imprimir la caridad. Ahora, ¿qué creían los primeros cristianos con base en este texto? Vuelvo a repetirlo del apóstol y el discípulo, que se le da el título de teólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, he aquí, dice él por inspiración pues divina, yo vengo pronto y mi galardón, premio, algo pues que es significativo, para recompensar a cada uno según ¿qué? Según su fe, no, según que sus obras. Eso no lo crean los primeros cristianos, vamos a mirar que sí. En este libro, que es Historia de la Iglesia Primitiva, desde el siglo I hasta el siglo IV, esta es de una editorial evangélica que es la editorial CLIE, nada más y nada menos que tiene como editor al gran expositor, teólogo, pastor, biblista, conferencista, Alfonso Ropero, español, donde dice... porque es de dos expositores cuáqueros, donde dice ampliada y puesta al día por Alfonso Ropero, actualizada con los más recientes hallazgos arqueológicos, mejorando en sus bases jurídicas de las persecuciones, enriquecida con una amplia biografía y publicación completa en un solo volumen. Ojo lo que dice, esto es de un evangélico, no es de un católico. Dice la historia de la iglesia primitiva, vamos a ver, los discípulos inmediatos de los apóstoles, los que continuaron con ese mismo legado, cuando murió Pedro, cuando murió Pablo, cuando murió Juan, cuando murió Santiago, dice, en estos momentos es el mejor texto, así lo van a entender, de estudio disponible por todo aquel interesado en conocer, analizar y derivar lo que era la iglesia, ¿en qué? En sus comienzos. Y vamos a ver lo que nos dice algo bien interesante, donde nos dice en el capítulo 3, página 35 y 36, voy a tomar como referencia a un erudito protestante, dice, en el mismo contexto histórico de lo que veíamos de Apocalipsis 22:12, que eso es fechado hacia finales del siglo I, dice, los reinados de Vespasiano y de Tito del 68 al 81 abrieron un paréntesis a las persecuciones. Luego, bajo Domiciano, del 81 al 96 del emperador romano, arreciaron nuevamente las persecuciones, a pesar de que la hazaña contra los cristianos parecía alimentada más por un carácter celoso y cruel que por el deseo de acabar con las nuevas religiones. Gracias. Perecieron varios cristianos, entre los cuales se encontraban unos quienes, los nietos de Judas, el hermano del Señor, el que reemplazó a Santiago el menor, e hizo que fueron presentados ante él. Y mire bien lo que dice cuando fueron presentados ante este gran emperador, dice, Cristo mismo, rodeado de su gloria, dice, dará a cada uno y juzgará a los muertos, dando a cada uno ¿qué? Según su fe, no, según sus obras. Domiciano, al oír tales afirmaciones de estos dos parientes de alguien que era de la línea de Jesús, los despidió con menosprecio, pero hizo que cesaran las persecuciones a las cuales eran víctimas. O sea, ¿qué es lo que antepusieron también los primeros cristianos cuando decía que en la segunda venida de Jesucristo imperará qué? Va a imperar las obras. Gracias. Muy bien. Ahí está el cronómetro. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado Guido. Y bueno, mis estimados amigos y hermanos, entonces vamos a pasar ahora al tiempo de las conclusiones, donde cada debatiente tendrá 5 minutos finales
para ya, bueno, como ya lo dije, pues para que puedan concluir ellos con sus exposiciones sobre este tema, la sola fe versus fe más obras. Un interesante debate entre ambos debatientes, muy importante los argumentos brindados por ambos. Espero que esté siendo de la edificación y del agrado de cada uno de los que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que vamos a hacerle entonces la palabra a Omar. Omar, ¿estás listo y preparado? Claro, claro. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, mi estimado, 5 minutos finales. Adelante. Ok, empiezo diciendo que no es cierto que yo he citado aisladamente algunos textos para fundamentar mi doctrina. Yo cité la carta a los romanos, yo cité la carta a los gálatas, por cierto, la carta a los romanos es quizás la pieza teológica por excelencia de todo el Nuevo Testamento. También cité la carta a los efesios, cité la epístola a los hebreos, así que no me limité solamente a unos pocos versículos. Tampoco puedo en tan poco tiempo citar todos los versículos que hacen referencia a la fe como medio de salvación, que son aproximadamente unos 150. Dice el hermano Guido que antes de Lutero esta doctrina no existía. Yo pienso que Lutero redescubrió, como él mismo lo confesaría posteriormente, redescubrió tras su lectura y su crisis espiritual este principio que subyace en la palabra de Dios. Además, a mí no me importa, y digo esto con todo respeto, ¿verdad? No se malentienda, a mí no me importa quién lo haya postulado. A mí lo que me interesa es si lo que se entiende por sola fide está contenido en la Sagrada Escritura o no. Es decir, si lo que dijo Lutero, o lo haya dicho Calvino, Zwingli o cualquier otro, o lo haya dicho San Agustín, no me interesa tanto quién lo dijo, sino si está respaldado en la Sagrada Escritura. Pues resulta que este principio de la sola fide sí está respaldado en la Sagrada Escritura, y para ello cité el ejemplo de Abel. Abel no fue justificado por las ofrendas, sino que las ofrendas que dio fue el testimonio, la consecuencia de su fe. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, lo dice muy claramente. Hebreos 11, 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué razón dio más excelente sacrificio? Por la fe, por la fe. Presenté el ejemplo de Abraham, que es conocido justamente no como el padre de las obras, sino como el padre de la fe. Presenté el ejemplo de David, aún viviendo dentro del pacto mosaico. Presenté el ejemplo del carcelero de Filipo. Presenté el ejemplo de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y que era un riguroso fariseo, pero que él no era salvo, nunca fue salvo por las obras que él realizaba, obras de una ley que fue dada por Dios, es decir, la ley que expresa el carácter sacrosanto de Dios, como lo dice Romanos 7, 12, verso 14 y verso 16. Y también presenté el patrón que nos enseña Romanos 5, 1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué somos justificados? Por medio del amor. El amor es el medio para ser justificado. La esperanza, cualquiera de estas tres virtudes teologales, ¿de cuáles de ellas es que se dice que somos justificados? No se dice el amor, no se dice la esperanza, se dice de la fe. Es el medio, la causa instrumental. El caso de Cornelio, mira lo que dice Hechos 15:7 en el concilio, que se dilucida un problema que se está dando y que puede vivir la iglesia. Dice Hechos 15:7. Mira lo que dice el mismo Pedro. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios
escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ninguna de las obras que hacía Cornelio lo justificó delante de Dios. Tan es así que necesitó escuchar el evangelio y necesitó creer en el evangelio para poder recibir el Espíritu Santo y ser salvo. Él no era salvo antes de escuchar las buenas nuevas del evangelio. Así que no lo justificó de ninguna manera las buenas obras. Y para sellar, San Pedro dice en Hechos 15:7 que le fue concedido a los gentiles, entre ellos a Pedro, el don de la fe. Le fue concedido que creyesen, no solo que escuchasen, sino que también que creyesen en el evangelio. Bueno, el tiempo no me permite decir más. Muy bien. Entonces, tiempo cumplido. Entonces, acá póngalo, pues, la música. Muy bien. Muchísimas gracias, Omar, por haber cumplido con tu tiempo de conclusión, ya los 5 minutos finales. A continuación también Guido va a tener 5 minutos para que pueda concluir con este debate sobre la sola fe versus fe más obras. Así que, ¿estás listo, mi estimado Guido? Sí, listo. Muy bien. A partir de ahora, 5 minutos finales. Adelante. Bien, igual como dice nuestro amigo Omar García, también presenté, vuelvo a repetir, el problema no es la Biblia, el problema es la interpretación de la Biblia. Yo también empecé mi ponencia con Romanos 5:1 sobre el término dicario justificado por la fe, y lo hice también paralelamente a lo que era también Santiago 2:24. Hice mucho énfasis porque me parece interesante lo que dice en la primera de los Corintios capítulo 13, versículo 13. También resalté como también Pablo habla también de la fe unido a las obras, dando frutos, en el cual tenemos como recompensa en cielo, en Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 6. También cuando Santiago hace referencia a que la religión pura y sin mancha es ayudar a las viudas y a los huérfanos, antepone a cualquier cosa, inclusive la fe, la esperanza y cualquier cosa, en Santiago 1:27. Hice también énfasis como la Biblia termina en el último libro Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que vamos a hacer. Tenemos un galardón por las obras, y que eso estaba también unido a un testimonio de los primeros cristianos, la generación siguiente, 2 personajes en tiempo de Vespasiano que eran también parientes en ese mismo linaje de Judas de Tadeo, del cual reemplazó a Santiago el Menor en todo lo que era la sucesión de la jerarquía, sucesión apostólica en Jerusalén, y eso estaba sacado nada más, nada menos que de un libro evangélico donde él decía, mire, vamos al final, vamos a ser juzgados por la fe. Perdón, por las obras, la antepone ante todo. Le aclaré a nuestro amigo Omar García también de la Biblia de Jerusalén, ya en físico, que la referencia que él daba de Gálatas capítulo 2, versículo del 16 en adelante, no aparece la partícula o el adjetivo sola, por lo menos en esta que es la Biblia de Estudio de Jerusalén, quinta edición. Tal vez en esa Biblia electrónica, bueno, es otra cosa. Voy a terminar con esta Biblia, que es una Biblia ecuménica, que es la Biblia de Dios habla hoy. Me parece que el versículo más importante, más que Pablo, más que Juan, más que Santiago, más que la carta a los hebreos, que sea el propio Jesucristo, porque el mismo Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, si Pablo te pone, claro, en primer lugar Jesucristo, veamos a ver lo que Jesucristo nos dice, también en el pasaje más claro de lo que va a ser escatológicamente, que aparece en Mateo capítulo 24 y 25, lo que va a ser el juicio de las naciones. Y esto lo pone por escrito otro discípulo que también estuvo con Jesucristo, también uno de los supremos apóstoles, que es Mateo. Dice en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, ya por encima de Pablo, por encima de Santiago y por encima de Juan, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hablando pues escatológicamente, rodeado de esplendor, el esplendor de su gloria y de todos sus ángeles, sus ministros en el cielo, se sentará en un trono que glorioso, porque la dio con gloria por pagar el precio de la cruz. La gente de todas las naciones va a hacer un juicio universal, se reunirá delante de él y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Las cabras eran más ariscas, eran más briscas, siempre estaban resguardadas en apriscos, mientras que las ovejas siempre estaban al lado de los pastores. Pondré las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y irá ¿quién? El rey, el que también, mire bien los apelativos que da Jesucristo, el rey, a los que están a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos, o sea, tienen la bendición, el beneplácito de Dios, de mi Padre, reciban el reino que él mismo prometió, preparado para ustedes, ¿desde qué?
preparado por ustedes, por Dios, desde el inicio del mundo, o sea, desde el inicio mismo, desde lo que nuestro amigo Omar decía, desde Abel, desde el justo Abel, desde todos esos grandes personajes del Antiguo Testamento, que también dice que es esa nube de testigos en Hebreos capítulo 13. ¿Y por qué va a ser? ¿Porque tuvo fe? No. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Aquí está claro, llanamente. Aquí no podemos hablar de exégeno, porque el mismo texto nos da la claridad. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces dice el versículo 37, los justos, y aquí aparece el término justo, dicayo. El mismo de Romanos 5:1 que hace mención el apóstol Pablo, el mismo también que veíamos de Santiago también, la misma raíz gramatical, los justos están por encima de las cabras. ¿Por qué razón? Preguntarán al Señor, ¿cuándo? Término Señor Kairos, ¿cuándo te dimos con hambre, te dimos de comer? ¿O cuándo te dimos con sed, te dimos de beber? ¿O cuándo te dimos como forastero y te dimos alojamiento, falto de ropa y te la dimos? ¿O cuándo te dimos enfermo en la cárcel y viniste a verme? Y mire lo que responde el rey en el versículo 40, que con esto termino. El rey les contestará, o sea, este es el juicio de Dios, del verbo de Dios encarnado, que está por encima de cualquier apóstol en sus mismas debilidades, en sus más faltas, porque él es ¿qué? Él es la palabra que viene directamente de lo alto. Dice, el rey les dirá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo también me lo hicieron. Gracias. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado Guido Rojas. Y bien, mis amigos y hermanos que nos están acompañando en estos precisos momentos, damos entonces por concluido este debate emocionante y de altura sobre la sola fe versus fe más obras. Espero que haya sido del agrado y de la edificación para cada uno de ustedes, mis estimados amigos y hermanos. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plataforma de YouTube, desde el licenciado Guido Rojas, que tiene de nombre Teólogo Guido Rojas. Y para mí ha sido un placer tremendo, la verdad, y también poder participar juntamente tanto con Guido como con Omar, dos personas a las cuales aprecio muchísimo, poder moderarles este debate, la verdad. Gracias a cada uno de ellos y a todos ustedes, mis estimados amigos, hermanos, por estar compartiendo aquí con nosotros. Bueno, voy a cederle la palabra a ambos debatientes para que ellos se puedan despedir y recordarles que ya no pueden mencionar nada absolutamente sobre el debate, simplemente despedida y saludos a los que ustedes deseen, ¿no? Así que adelante, mi estimado Omar, puedes despedirte. Ok, bueno, antes que nada le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es digno de toda adoración, a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Dios Trino, en ese Dios bendito que creemos, tanto católicos como, bueno, evangélicos. Agradecerle también al hermano Guido Rojas, que ha tenido la gentileza, la amabilidad de concederme esta oportunidad. Y ya que se está retirando, pues no creo, yo digo que no se va a retirar. La tentación lo va a vencer y seguirá debatiendo. Yo espero que lo haga, pero bueno, también se respeta su decisión. Pero en todo caso, si fuese el penúltimo debate, es todavía mayor el privilegio, porque ese penúltimo debate pues lo ha sostenido conmigo. Gracias, Guido. Yo sinceramente lo voy a decir y no es una adulación, pero yo cuando comencé a ver debates, en algún momento me perfilé debatiendo con Guido Rojas y decía, ese día pues va a ser para mí un privilegio, y realmente me siento privilegiado, Guido, por haberme permitido debatir contigo. Yo considero que tú eres el apologeta católico, bueno, de los que yo que conozco, la verdad, más educado y más respetuoso. Ojalá, y me disculpan aquellos católicos que se pudieran ofender, pero ojalá que la mayoría, y si fuera posible todos los católicos, mantuviesen esa actitud tan cristiana como la que tiene Guido Rojas, de no tratar, y también esto va por los evangélicos, porque hay evangélicos anticatólicos, cosa que yo jamás voy a estar de acuerdo,
tanto lo uno como lo otro es censurable. En lo particular, yo no me considero anticatólico. Yo tengo una profunda admiración por la Iglesia Católica, por grandes teólogos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etcétera, y por también apologetas católicos. Así que, Guido, te felicito por tu labor, por tu apostolado. Sigue adelante. Esa actitud que te caracteriza, esa objetividad, ese amor que demuestras no solo con palabras, sino en tu forma de referirte a los evangélicos, aunque tengamos muchas diferencias, pues yo creo que en el día del juicio final Dios te lo va a recompensar. A Joel Moody, pues este es el segundo debate en el que yo participo, que él modera. Gracias, Joel, como siempre, a la altura. Y bueno, en el chat, yo sé que pues algunos por ahí, yo no estoy leyendo los mensajes, pero yo sé que no va a faltar algún hermano católico que quizás me pudiera atacar, pero bueno, yo solo digo de que estoy en la mano de Dios y Él es el que me va a juzgar. Sean todos bendecidos y saludos a mis hermanos que vinieron a apoyarme. No sé si está por ahí la hermana Paola Orellana, no sé si está el hermano Winston, porque no estoy viendo los chats, pero bueno, todos los hermanos que vinieron aquí está, hermana Paola Orellana, hermano Winston, el hermano Francisco, pastor y coterráneo mío, y bueno, otros hermanos más. Y finalmente, pues pido, bueno, ahí está el hermano Francisco Javier, bendito sea el Señor, y bueno, me disculpan por haberme explayado y extendido más del tiempo que se me permitía. Muchas gracias, Guido, y ojalá si siguieras debatiendo en un futuro pudiéramos tener otro debate. Bendiciones. Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Dios te bendiga también a ti y a tu familia. Gracias también por darme la oportunidad de poder estar moderando este debate emocionante. Bien, de igual forma, Guido, adelante, despídete, por favor. Gracias a Omar García, gracias por sus palabras, sé que son de corazón, yo lo he visto a él y me parece muy bonita la actitud que tiene él de referirse a los católicos también como hermanos, porque pues todos somos, yo considero que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Había visto debates de él siempre con ese mismo también respeto y educación, ese también es un ejemplo, porque veo también, claro, hay mucho anticatolicismo y hay también mucho antiprotestantismo, también sé que hay muchos hermanos apologistas católicos que tienen esa línea muy dura de atacar a la persona, a las denominaciones y tratar de menospreciar sus argumentos. Yo no, para mí es enriquecedor escuchar a la otra persona porque es la parte, como decía el padre Daniel, un sacerdote que hace rato nos dio un ejemplo para todos, decía el padre Daniel que es la experiencia de Dios en el otro y eso a mí me caló y en el corazón y eso yo lo llevo. Sí me voy a retirar de los debates, lo voy a cumplir no como hacen los circos pobres que se despiden, ¿no? Porque creo que ya he debatido casi todos los temas. Este tema no lo había debatido. Me queda uno que también nunca lo he debatido, que es la Eucaristía. Lo vamos a hacer con la señora evangélica, que aprecio mucho, Rosing, y quiero también pedirle a nuestro amigo Joel Moody que nos modere. No siendo más, también bendiciones para todos, es que esto quede también como un ejemplo de lo que puede ser la exposición de ambas líneas en ese mismo respeto que debe ser ante todo llevarnos a Jesucristo. A Él sea también, como decía nuestro amigo Omar García, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea solamente para Él. Un saludo fraterno para ti, en donde nos dijiste en Nicaragua, donde tú vives también, y también a nuestro amigo moderador Joel Moody en Lima, Perú. Gracias, bendiciones y damos paso entonces a que Joel haga la despedida. Muy bien, gracias mi estimado Guido, gracias mi estimado Omar, y bien, mis estimados amigos y hermanos, también me despido. Mi nombre es Joel Moody, desde la ciudad de Lima, la República del Perú, y para mí es un gozo y un placer estar aquí compartiendo con ambos, tanto con Guido como Omar, aquí en la plataforma de YouTube Teólogo Guido Rojas. Así que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.